En tiempos antiguos, en una tierra lejana, existía un pueblo llamado Moab, descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Moab, una nación situada al este del río Jordán, en las áridas tierras que ahora conocemos como Jordania, se extendía a lo largo de colinas rocosas y valles profundos. A pesar de las difíciles condiciones, los moabitas prosperaron, creando una cultura rica y una civilización orgullosa. Los moabitas, aunque emparentados con Israel, siempre habían mantenido una relación tensa con sus primos lejanos. El origen de Moab mismo estaba marcado por una historia compleja y algo sombría. Lot, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue embriagado por sus hijas, y de esa unión incestuosa nació Moab, el progenitor de este pueblo. Este comienzo ya ponía a los moabitas en una situación peculiar, un pueblo nacido de circunstancias inusuales y destinado a jugar un papel controvertido en la historia bíblica. Los moabitas eran conocidos por sus deidades, especialmente por el dios Quemos, a quien adoraban fervorosamente. Este dios requería sacrificios y adoraciones que, para los israelitas, resultaban profundamente paganos e inaceptables. Sin embargo, la riqueza y la fuerza de Moab no podían ser subestimadas. Desde su fortaleza en las montañas, Moab observaba con ojos vigilantes los movimientos de las tribus de Israel, que se acercaban cada vez más a sus fronteras durante su travesía hacia la tierra prometida. Israel, por su parte, acababa de escapar de las garras de la esclavitud en Egipto, y después de años vagando por el desierto, finalmente se encontraba a las puertas de la tierra que Dios les había prometido. Pero entre ellos y su destino, se encontraba Moab, un enemigo inesperado que, aunque familiar en cuanto a su linaje, estaba dispuesto a proteger su territorio y sus creencias a toda costa. Y así, con el escenario preparado, se avecinaba una confrontación que no solo sería física, sino también espiritual. Moab, con su historia y su orgullo, estaba a punto de enfrentarse al pueblo elegido de Dios, en una serie de eventos que cambiarían el curso de ambas naciones para siempre. Con los israelitas acampados cerca de las fronteras de Moab, la tensión en el ambiente era palpable. Desde las colinas, los moabitas observaban con preocupación aquel inmenso campamento que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. No eran meros viajeros, sino un pueblo vasto y organizado, con una determinación que emanaba de su fe en un Dios poderoso. El rey Balac, el gobernante de Moab, no podía ocultar su miedo. Había oído hablar de cómo Israel, guiado por su Dios, había derrotado a poderosos enemigos durante su travesía por el desierto. Balac sabía que su reino estaba en peligro, no tenía la fuerza militar suficiente para enfrentarse a un enemigo tan formidable. Pero, ¿cómo proteger a su pueblo? ¿Cómo evitar que Moab cayera ante la fuerza imparable de Israel? La mente de Balac comenzó a trabajar febrilmente, buscando una solución. No había posibilidad de victoria en el campo de batalla, pero quizás, pensó, existía otro camino, uno que no requería espadas ni arcos. En su desesperación, Balac recordó a un hombre conocido por su habilidad para invocar maldiciones y bendiciones, Balaam, un profeta que residía en una tierra lejana, conocido por tener el poder de influir sobre el destino de los hombres y las naciones. Convencido de que la única manera de detener a Israel era mediante la intervención sobrenatural, Balac decidió enviar emisarios a Balaam con ricos regalos y una oferta tentadora, una gran recompensa a cambio de que maldijera al pueblo de Israel. Para Balac, esta era su única esperanza, un acto de desesperación en una situación cada vez más sombría. Los mensajeros partieron rápidamente, llevando consigo oro, plata y promesas de honor para el profeta. La orden era clara, convencer a Balaam de usar su poder para destruir a Israel, aunque fuera por medios invisibles y oscuros. Mientras tanto, el pueblo de Moab aguardaba ansioso, con la esperanza de que este plan desesperado pudiera salvarlos de la amenaza que se cernía sobre ellos. Balac, desde su palacio, miraba hacia las llanuras donde se asentaban los israelitas, esperando, rogando en silencio que su plan funcionara. Poco sabía él que la historia estaba apenas comenzando, y que los caminos de Dios son a menudo misteriosos y sorprendentes. Las piezas estaban en movimiento, y lo que estaba por venir sería un enfrentamiento no solo entre dos naciones, sino entre las fuerzas de la luz y las sombras, entre la fe y la desesperación. Los mensajeros de Balac viajaron incansablemente, cruzando montañas y valles, hasta llegar a la morada de Balaam.
El profeta, conocido por su habilidad para comunicarse con los dioses, los recibió con curiosidad. Le explicaron la solicitud del rey Balac, maldecir a Israel para que su avance fuera detenido. Le ofrecieron riquezas y honor, todo lo que su corazón pudiera desear, si aceptaba su encargo. Balaam, intrigado pero cauteloso, pidió a los emisarios que pasaran la noche, pues debía consultar con Dios antes de dar una respuesta. Aquella noche, mientras el profeta buscaba una señal, Dios le habló claramente. Le advirtió que no debía maldecir a Israel, porque ese pueblo era bendecido. Balaam, reconociendo el poder de esta advertencia divina, se levantó al amanecer y les dijo a los emisarios que regresaran a Moab con la negativa. No podía contradecir la voluntad de Dios. Los mensajeros volvieron con rapidez a Balac, llevando la noticia de la negativa de Balaam. El rey, sin embargo, no se rindió fácilmente. Decidido a conseguir la ayuda del profeta, envió un grupo de emisarios aún más distinguido, con mayores riquezas y promesas de honor más grande. Si Balaam había sido reacio al principio, Balac estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar su opinión. Una vez más, los mensajeros llegaron a la puerta de Balaam, rogándole que reconsiderara la oferta del rey. El profeta, tentado por las promesas de oro y gloria, decidió volver a consultar con Dios. Esa noche, Dios le permitió ir con los emisarios, pero con una advertencia estricta, solo debía decir lo que él le ordenara. Al amanecer, Balaam montó su asna y partió con los mensajeros hacia Moab, dispuesto a ver qué más revelaría Dios. Pero lo que Balaam no sabía era que este viaje se convertiría en una prueba de su propia obediencia y que el camino que estaba tomando no sería sencillo. Mientras cabalgaba, un ángel del Señor, invisible para Balaam, se interpuso en su camino. La asna, percibiendo la presencia celestial, se desvió, rehusando avanzar. Balaam, frustrado, golpeó al animal repetidamente, sin darse cuenta de la razón por la cual la asna se resistía. Finalmente, Dios permitió que la asna hablara, reprochando a Balaam por su ceguera. En ese momento, Balaam también pudo ver al ángel con su espada desenvainada, bloqueando su camino. El ángel le recordó a Balaam que debía cumplir solo con lo que Dios le ordenara, sin dejarse influenciar por las ofertas de Balac. El profeta, con temor, prometió obedecer. Y así, continuó su viaje hacia Moab, sabiendo que el destino de Israel y el suyo propio dependían de su fidelidad a las palabras que Dios le daría. Cuando Balaam finalmente llegó a Moab, fue recibido con gran expectación. El rey Balac lo llevó a un lugar elevado desde donde se podía ver todo el campamento de Israel. Las tiendas de los israelitas se extendían como un vasto mar de estandartes y carpas, una visión que llenaba de temor al corazón del rey moabita. Balac, con ansiedad en la voz, insistió en que Balaam comenzara la maldición de inmediato, convencido de que solo a través de un poder sobrenatural podría debilitar a Israel. Balaam, con la advertencia divina aún fresca en su mente, pidió a Balac que erigiera 7 altares y que ofreciera en cada uno un toro y un carnero. Una vez completados los sacrificios, Balaam se apartó para buscar la palabra de Dios. El rey Balac, lleno de esperanza y temor, observaba en silencio, esperando que Balaam pronunciara las palabras que destruirían a sus enemigos. Sin embargo, cuando Balaam volvió, sus palabras no fueron las que Balac esperaba. En lugar de maldecir, Balaam proclamó una bendición sobre Israel. Habló de la fuerza del pueblo, de su protección divina, y como no había iniquidad en Jacob, ni adversidad en Israel, porque el Señor su Dios estaba con ellos. El rostro de Balac se tornó pálido, y su ira comenzó a hervir. ¿Cómo podía Balaam bendecir a aquellos a quienes él quería ver malditos? Desesperado, Balac lo llevó a otro lugar, desde donde solo una parte del campamento de Israel era visible, pensando que tal vez, si la perspectiva cambiaba, también cambiarían las palabras de Balaam. Nuevamente se construyeron altares y se ofrecieron sacrificios. Y nuevamente, Balaam se apartó para consultar a Dios. Pero cuando regresó, las palabras que salieron de su boca fueron aún más poderosas en bendición. Habló del futuro glorioso de Israel, de cómo serían como un león que no se acuesta hasta haber devorado a su presa.
Balac, fuera de sí, golpeó sus manos con frustración y le reclamó a Balaam, exigiendo que si no podía maldecir a Israel, al menos se abstuviera de bendecirlos. Balaam, encogiendo los hombros, respondió que solo podía decir lo que Dios le ordenaba, ni más ni menos. La voluntad de Dios era inquebrantable, y ningún soborno, por más grande que fuera, podría alterar el mensaje que él había sido enviado a proclamar. Pero Balac no se rendía aún. Lo llevó a un tercer lugar, en lo alto de una montaña, desde donde podían ver aún menos del campamento de Israel, como si intentando limitar la vista pudiera limitar también el favor de Dios sobre ellos. Y nuevamente, los altares fueron levantados, los sacrificios ofrecidos, y Balaam consultó a Dios. La tercera vez, las palabras de Balaam resonaron aún más fuertes, habló de cómo Israel se levantaba como un león, de cómo sus enemigos serían destruidos, y cómo ningún encantamiento o adivinación podría contra ellos. En ese momento, quedó claro para todos que el poder de Dios estaba con Israel, y que ninguna maldición podría revertir su bendición. Balac, agotado y derrotado, se dio cuenta de que sus intentos habían sido en vano. El Dios de Israel era más fuerte que cualquier fuerza que él pudiera conjurar, y su plan había fracasado. Pero la historia no terminaría ahí, pues aún quedaban sombras en el horizonte, y Moab no había jugado su última carta. Derrotado y enfurecido, Balac se retiró a su palacio, buscando desesperadamente una nueva forma de debilitar a Israel. Las maldiciones no habían funcionado, y las bendiciones pronunciadas por Balaam parecían haber fortalecido aún más al pueblo que tanto temía. Pero el rey moabita, astuto y resuelto, aún no estaba dispuesto a rendirse. Fue entonces cuando una idea oscura comenzó a tomar forma en su mente. Si las fuerzas visibles no podían derrotar a Israel, tal vez la debilidad podría encontrarse desde dentro. Balac comprendió que el poder de Israel provenía de su relación con su Dios, un Dios celoso y exigente. Si lograba separar a Israel de su Dios, si lograba que el pueblo pecara, tal vez entonces su ruina sería inevitable. Con este pensamiento en mente, Balac ideó un plan que, aunque sutil, resultaría devastador. Decidió usar la tentación como arma, algo que las espadas y las flechas no podían lograr. Y así, las mujeres moabitas, con su belleza y sus costumbres exóticas, se convirtieron en el instrumento de su maquinación. Bajo la dirección del rey, las mujeres de Moab comenzaron a acercarse al campamento israelita. No era una invasión abierta, sino un veneno lento. Con dulces palabras y gestos seductores, invitaron a los hombres de Israel a unirse a sus fiestas y rituales. Lo que comenzó como una simple diversión se transformó en algo mucho más oscuro, cuando los israelitas empezaron a participar en los sacrificios a los dioses moabitas, especialmente a Baal Peor. Los banquetes, cargados de alimentos ofrecidos a ídolos, se convirtieron en un terreno fértil para la idolatría y el pecado. Los hombres de Israel, embriagados por el vino y la lujuria, comenzaron a adorar a Baal, quebrantando el pacto sagrado que tenían con su Dios. La corrupción se esparció como un fuego incontrolable, y lo que Balac no había logrado a través de Balaam, estaba ahora sucediendo por medio de la seducción. Pero el pecado no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. La ira divina se encendió contra Israel por su infidelidad, y una plaga mortal comenzó a barrer el campamento. Miles cayeron enfermos, y el pánico se apoderó del pueblo. Sabían que habían traicionado a su Dios, y ahora estaban sufriendo las consecuencias. En medio del caos, los líderes de Israel se reunieron, angustiados y desesperados, buscando una manera de apaciguar la ira de Dios. Fue entonces cuando se destacó Fineas, el nieto del sumo sacerdote Aarón, un hombre conocido por su celo y devoción a Dios. Con una lanza en la mano y fuego en los ojos, Fineas tomó una decisión que cambiaría el destino de Israel, poniendo fin al pecado y restaurando el favor de Dios. Fineas, al ver la magnitud del pecado y la devastación que había traído al pueblo de Israel, sintió un ardor de justicia y un celo por la santidad de Dios que no podía ignorar. Con la lanza firmemente empuñada, se dirigió al corazón del campamento, donde el pecado más descarado se estaba cometiendo a la vista de todos. Allí, en medio de una tienda, encontró a un israelita, Simbi,
que, sin temor ni vergüenza, estaba con una mujer madianita llamada Cosbi, desafiando abiertamente las leyes de Dios y la santidad del campamento. En un acto de audaz decisión, Fineas entró en la tienda y atravesó a ambos con su lanza, poniendo fin de inmediato a su acto de profanación. Este acto de celo fue más que un simple castigo, fue una declaración poderosa y directa de que el pecado no sería tolerado en medio del pueblo de Dios. Y fue precisamente en ese momento, cuando la lanza de Fineas se hundió en los cuerpos de Simbi y Cosbi, que la plaga cesó. La ira de Dios, provocada por la idolatría y la inmoralidad, fue apaciguada por la acción de este sacerdote fiel. Dios, al ver el celo de Fineas, lo bendijo, prometiéndole que su linaje tendría un pacto de paz y un sacerdocio eterno. Fineas había demostrado que la santidad de Dios no debía ser comprometida, y su acto de valor había salvado a Israel de una destrucción aún mayor. El campamento, que momentos antes había estado sumido en la confusión y el miedo, comenzó a recuperar la calma. Los líderes de Israel, ahora conscientes del costo de su pecado, se dedicaron a purificar el campamento, eliminando cualquier rastro de idolatría y rededicándose al Señor. Moab, por su parte, había logrado su objetivo de causar estragos en Israel, pero a un precio alto. No solo la plaga se había detenido, sino que la relación entre Israel y su Dios se había renovado, más fuerte que nunca. La tentación había sido vencida por la fidelidad de aquellos que, como Fineas, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para preservar la pureza del pacto divino. Pero las acciones de Moab no quedarían impunes. El juicio sobre ellos estaba en camino, y aunque habían logrado herir a Israel, también habían sellado su propio destino bajo la mirada vigilante de Dios. Con la plaga finalmente detenida y la paz restaurada en el campamento de Israel, la atención se volvió hacia Moab, el origen de la seducción que había llevado al pueblo al borde de la destrucción. Aunque Israel había sufrido gravemente, Moab no quedaría sin castigo por su traición y su intento de corromper al pueblo de Dios. Dios, en su justicia, no ignoró lo que Moab había hecho. Como respuesta a la astucia con la que habían intentado destruir a Israel desde dentro, el Señor dictó un juicio severo contra ellos. Moisés, el líder de Israel, recibió instrucciones claras: los madianitas, que habían sido cómplices de Moab en la corrupción de Israel, debían ser castigados. Así, bajo el liderazgo de Moisés, se organizó una campaña contra Madián. Los guerreros israelitas se prepararon para la batalla, sabiendo que esta no era solo una guerra común, sino un acto de juicio divino. Dios había decidido que los culpables debían pagar por su intento de apartar a Israel de su pacto sagrado. La campaña fue rápida y decisiva. Los guerreros de Israel, fortalecidos por su reciente rededicación a Dios, marcharon contra Madián con determinación. En la batalla que siguió, los 5 reyes de Madián fueron abatidos, y entre los caídos se encontraba Balaam, el profeta que había sido la pieza clave en los intentos de Balac por maldecir a Israel. Aunque Balaam no había pronunciado una maldición contra Israel, había sido instrumental en la ejecución del plan de seducción que trajo tanto sufrimiento. Con la victoria asegurada, los israelitas llevaron a cabo un juicio justo sobre los sobrevivientes, eliminando a aquellos que habían participado en el pecado y dejando un claro mensaje: la santidad de Dios no sería comprometida, y aquellos que intentaran destruir a su pueblo enfrentarían su justa retribución. Mientras las cenizas de la batalla se asentaban, Israel, purificado y fortalecido, volvió a su camino hacia la tierra prometida. La lección había sido aprendida a un alto costo, pero el pueblo ahora entendía la importancia de la fidelidad a Dios y las terribles consecuencias de apartarse de él. Moab, habiendo intentado destruir a Israel, se encontró debilitado y juzgado. Lo que comenzó como un plan de seducción y corrupción terminó en juicio y derrota. Israel, por su parte, se encaminaba hacia su destino con una fe renovada, consciente de que su Dios era fiel para protegerlos, pero también justo para castigarlos cuando se desviaban de su camino. Con la victoria sobre los madianitas y la justicia divina ejecutada, el campamento de Israel se llenó de un aire solemne de reflexión y renovación. Los líderes del pueblo, junto a Moisés, reunieron a la congregación para contemplar lo que habían vivido, las lecciones duramente aprendidas y la importancia de su relación con Dios.
Moisés, con su voz fuerte y clara, recordó al pueblo que la fuerza de Israel no provenía de su número ni de sus armas, sino de su fidelidad al pacto con el Señor. La reciente plaga había mostrado cuán frágil era la bendición cuando se permitía que el pecado y la idolatría penetraran en el campamento. Las palabras de Moisés resonaron con firmeza: debían mantenerse puros y apartados de los dioses extranjeros, evitando las trampas del enemigo que buscaba su destrucción. Los israelitas, conmovidos por lo que había sucedido, reafirmaron su compromiso de seguir a Dios con todo su corazón. Comprendieron que la supervivencia y el éxito de su nación dependían de su obediencia y de mantener una distancia clara de las prácticas corruptas de los pueblos paganos que los rodeaban. Cada tribu, cada familia, se comprometió nuevamente a vivir según las leyes dadas por Dios, conscientes de que cualquier desviación podría traer consecuencias devastadoras. En medio de esta reflexión, se levantó un clamor de agradecimiento y arrepentimiento. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios en los altares, no solo para expiar los pecados pasados, sino también para consagrar al pueblo una vez más al servicio de Dios. El humo de las ofrendas subía al cielo, y con él, las oraciones de un pueblo que había sido purificado por el fuego de la prueba. La atmósfera en el campamento cambió, de una preocupación sombría a una renovada esperanza. Sabían que habían pasado por un momento oscuro, pero también que Dios en su misericordia había restaurado a Israel. Las palabras de Moisés fueron recordadas por todos: la santidad debía ser el distintivo de su nación, y solo a través de la obediencia y la fe podían esperar recibir las promesas que se les habían dado. Mientras Israel se preparaba para continuar su marcha hacia la tierra prometida, quedó claro que estos acontecimientos habían dejado una huella profunda en su identidad como pueblo. No solo habían vencido a un enemigo externo, sino también a las tentaciones internas que amenazaban con apartarlos de su destino. Con Moisés a la cabeza, el pueblo se puso en movimiento nuevamente, con el corazón y la mente enfocados en la misión que Dios les había encomendado. Sabían que más desafíos les esperaban, pero también que mientras se mantuvieran fieles, el Señor iría delante de ellos, guiándolos y protegiéndolos en cada paso del camino. Mientras Israel continuaba su marcha hacia la tierra prometida, la memoria de los eventos recientes seguía viva en el corazón del pueblo. La lección había sido aprendida a un alto precio, pero la convicción de seguir a Dios con fidelidad ahora era más fuerte que nunca. No obstante, el camino adelante no estaría libre de desafíos, y el pueblo de Israel pronto enfrentaría otra prueba de su fe y su determinación. Las noticias de la victoria sobre los madianitas y el juicio que cayó sobre Moab se esparcieron rápidamente entre las naciones vecinas. Los reyes de las tierras que Israel debía atravesar comenzaron a inquietarse, temerosos de que este poderoso pueblo y su Dios imparable pudieran llegar a sus puertas. Los ojos de muchas naciones se volvieron hacia Israel, observando cada uno de sus movimientos. Moisés, sabiendo que el viaje hacia la tierra prometida aún estaba lleno de peligros, reunió a los líderes de las tribus. Les recordó que, aunque Dios había prometido la victoria, debían mantenerse vigilantes, no solo contra los enemigos externos, sino también contra las tentaciones internas que ya habían demostrado ser tan peligrosas. La santidad y la obediencia seguirían siendo sus armas más poderosas. Durante su avance, Israel se encontró con el rey de Basán, Ag, un gigante temido por todas las regiones circundantes. Su fama era tan grande que muchos creían que ningún ejército podría vencerlo. Sin embargo, el Señor le habló a Moisés, diciéndole que no temiera a Ag, pues había entregado su reino en manos de Israel. Con esta promesa, Moisés condujo a su pueblo hacia la batalla. La lucha fue feroz, pero Israel, fortalecido por la fe y la protección divina, salió victorioso una vez más. Ag y su ejército fueron derrotados, y su vasto territorio pasó a manos de Israel. Esta victoria no solo aseguró más tierras para el pueblo, sino que también fortaleció su confianza en que Dios estaba cumpliendo su promesa de entregarles la tierra prometida, paso a paso. Cada victoria renovaba la fe del pueblo, recordándoles que mientras permanecieran fieles a Dios, nada ni nadie podría detenerlos. Sin embargo, en sus corazones, también sabían que el verdadero enemigo no siempre estaba afuera, sino dentro, en la tentación de olvidarse de Dios y confiar en su propia fuerza. Israel avanzaba, con la mirada puesta en la tierra prometida,
pero también con la lección grabada profundamente en sus corazones: la victoria y la bendición dependían de su relación con Dios. Moisés, viendo al pueblo fortalecido, continuó guiándolos con sabiduría, sabiendo que cada paso los acercaba no solo a su destino final, sino también al cumplimiento del gran pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Las victorias sobre Ag y los reyes de Madián llenaron al pueblo de Israel con un sentido renovado de propósito. Cada paso que daban los acercaba más a la tierra prometida, un lugar que, para ellos, ya no era solo un destino físico, sino una representación del cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, Moisés sabía que estas victorias no debían llenar al pueblo de orgullo, sino de gratitud y humildad. Mientras se asentaban temporalmente en las tierras conquistadas, Moisés reunió al pueblo una vez más para recordarles algo fundamental: no debían olvidar las lecciones aprendidas de Moab y Madián. Aunque habían sido victoriosos en la batalla, su verdadero enemigo siempre había sido la tentación de apartarse de Dios. Las tierras, los reyes y las naciones que habían derrotado no eran los principales obstáculos, la verdadera batalla era mantener su fe y obediencia. Moisés les habló de las bendiciones que vendrían si permanecían fieles, pero también les advirtió de las consecuencias si se desviaban del camino. Les recordó cómo la tentación y la seducción de los moabitas habían llevado a la plaga, y cómo el celo de Fineas había sido necesario para restaurar la santidad en el campamento. La fidelidad a Dios no era opcional, era vital para su supervivencia y éxito. En este contexto, Moisés también les habló del futuro, de los desafíos que aún les esperaban en la tierra prometida. Las tierras que iban a poseer estaban habitadas por naciones poderosas con sus propios dioses e ídolos. Si Israel no aprendía de su experiencia con Moab, podrían fácilmente caer en las mismas trampas. Moisés enfatizó que la única manera de asegurar su prosperidad era mantenerse separados de las prácticas paganas y dedicarse exclusivamente a su Dios. Para sellar este compromiso, Moisés dirigió una ceremonia de renovación del pacto. Los líderes de las tribus y los sacerdotes llevaron a cabo sacrificios, y todo el pueblo juró nuevamente lealtad a Dios. Cada familia, cada tribu, cada persona se comprometió a seguir los mandamientos dados a través de Moisés y a enseñar a las futuras generaciones a hacer lo mismo. El aire estaba lleno de un sentido de propósito y solemnidad. Las palabras de Moisés resonaban en los corazones de todos, desde los más ancianos hasta los jóvenes. Sabían que las tierras por las que habían luchado eran solo el comienzo y que el verdadero desafío sería mantener su fe en medio de la abundancia que estaba por venir. Moisés, viendo el compromiso renovado del pueblo, sintió una paz profunda. Sabía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin, pero también sabía que había preparado a Israel lo mejor que pudo para el camino que tenían por delante. Con la mirada fija en el horizonte, el pueblo de Israel se preparó para avanzar, no solo hacia una nueva tierra, sino hacia una nueva identidad como la nación que Dios había llamado a ser. Con el pacto renovado y la fe del pueblo fortalecida, Israel se preparó para enfrentar los últimos desafíos antes de entrar en la tierra prometida. Moisés, consciente de que su tiempo como líder estaba llegando a su fin, reunió a la congregación por última vez. Sabía que debía impartirles las enseñanzas finales, esas palabras que resonarían en sus corazones mucho después de que él ya no estuviera con ellos. Moisés les habló de la importancia de la memoria. Les recordó cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los había sostenido en el desierto y cómo, a pesar de sus errores y rebeliones, siempre había sido fiel. Les pidió que nunca olvidaran las obras que Dios había hecho en su favor, porque el olvido era el primer paso hacia la desobediencia. Con una voz llena de gravedad y amor, Moisés les advirtió nuevamente sobre los peligros que encontrarían en la tierra prometida. No solo serían desafíos físicos, sino también espirituales. Las tierras que estaban a punto de conquistar eran fértiles y prósperas, pero también estaban llenas de ídolos y prácticas que podían corromper sus corazones. Moisés sabía que la verdadera batalla no sería contra las naciones, sino contra la tentación de asimilarse a ellas. Les recordó la historia de Moab y cómo la seducción y la idolatría casi destruyen a Israel desde dentro. Les instó a mantenerse firmes en su fe y a no comprometer su identidad como el pueblo elegido de Dios.
Moisés sabía que la prosperidad podía ser tanto una bendición como una prueba, y que el verdadero desafío sería mantener la pureza del corazón en medio de la abundancia. Conmovido por la responsabilidad que sentía hacia su pueblo, Moisés comenzó a pronunciar una serie de bendiciones tribales. Cada tribu, desde Rubén hasta Benjamín, recibió palabras de aliento y profecía sobre su futuro en la tierra prometida. Estas bendiciones no solo eran una guía, sino también un recordatorio de que cada tribu tenía un papel único en el plan de Dios. Mientras Moisés hablaba, el pueblo escuchaba con reverencia. Sabían que estas eran las palabras de un hombre que había sido su líder durante décadas, que los había guiado a través de desiertos y dificultades, y que ahora les estaba pasando la antorcha. La emoción era palpable, sabían que estaban a punto de cruzar el Jordán, pero también sabían que Moisés no cruzaría con ellos. Finalmente, Moisés les entregó la ley una vez más, diciéndoles que la guardaran cerca de sus corazones y que la enseñaran a sus hijos. Era más que un conjunto de reglas, era el camino hacia la vida y la bendición en la tierra que estaban por poseer. Y con esas palabras finales, Moisés subió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida en toda su extensión. Desde la cima del monte, Moisés contempló la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de paz, Moisés entregó su espíritu, sabiendo que había cumplido su misión. El pueblo de Israel, aunque triste por la partida de su líder, estaba listo para entrar en una nueva era, una era de promesas cumplidas y de un futuro que ellos mismos tendrían que forjar con su fe y obediencia. Con Moisés descansando en paz, el liderazgo de Israel pasó a Josué, un hombre de fe y valentía, preparado para guiar al pueblo en la última etapa de su viaje. El momento decisivo había llegado, cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Con el arca del pacto al frente, llevada por los sacerdotes, el pueblo se preparó para cruzar el río, confiando en que Dios abriría el camino. Y así fue. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, el río se detuvo, creando un camino seco por el cual todo Israel pudo pasar, igual que había sucedido cuando cruzaron el Mar Rojo años antes. Este milagro reafirmó la presencia y el poder de Dios entre ellos, recordándoles que, aunque Moisés ya no estaba, el Dios de Israel seguía siendo el mismo, guiándolos y protegiéndolos. Al llegar al otro lado, Josué mandó erigir un monumento con 12 piedras tomadas del lecho del río, una por cada tribu, como testimonio perpetuo de lo que Dios había hecho por ellos. Este monumento sería un recordatorio para futuras generaciones de cómo Dios los había llevado a través de las aguas hacia la tierra que les había prometido. Cada vez que sus hijos preguntaran sobre esas piedras, los padres les contarían la historia de la fidelidad de Dios. Una vez asentados en la tierra, Israel comenzó a cumplir la tarea de conquistar y poseer los territorios que Dios les había dado. Bajo el liderazgo de Josué, las murallas de Jericó cayeron y una ciudad tras otra fue entregada en sus manos. El pueblo, recordando las lecciones del pasado, se esforzó por seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, sabiendo que su éxito dependía de su obediencia y dedicación. Con cada victoria, la promesa de Dios se hacía realidad ante sus ojos. Las tribus recibieron sus porciones de tierra, y el sueño de generaciones finalmente se cumplió. Lo que había comenzado con Abraham, ahora se materializaba en la posesión de una tierra rica y fértil, un hogar para sus hijos y los hijos de sus hijos. Sin embargo, incluso en medio de estas conquistas, Israel no olvidó las advertencias de Moisés. Sabían que su prosperidad en la tierra prometida no estaba garantizada solo por sus victorias militares, sino por su compromiso continuo con Dios. Los altares fueron erigidos, las leyes fueron leídas, y el pueblo se comprometió a vivir según los mandamientos que habían recibido. La historia de Moab y los madianitas se convirtió en una lección perdurable para Israel. La fidelidad a Dios era su mayor fortaleza, y la tentación de abandonar esa fidelidad, su mayor peligro. A medida que se establecían en sus nuevas tierras, esta verdad resonaba en sus corazones, guiándolos mientras construían una nación bajo la protección del pacto divino. Finalmente, Israel, asentado en la tierra que fluía leche y miel, comenzó a disfrutar de la paz y la prosperidad que Dios había prometido.
Pero incluso en esos tiempos de abundancia, el pueblo sabía que su verdadera riqueza no estaba en las ciudades conquistadas ni en los campos fértiles, sino en su relación con el Dios que los había guiado a través de todas sus pruebas. Así, la historia de Moab y la seducción que casi destruyó a Israel se convirtió en un recordatorio constante: mientras permanecieran fieles a Dios, serían invencibles, pero si olvidaban su pacto, podrían caer incluso en la tierra que les había sido dada. Y así, Israel vivió en la tierra prometida, consciente de que cada paso que dieron en ese camino, desde las llanuras de Moab hasta las colinas de Canaán, fue guiado por la mano de su Dios fiel.